Las estrellas de Braveheart una vez cautivaron al público con sus poderosas interpretaciones, pero la vida tenía otros planes para ellos. La tragedia los golpeó, y los accidentes trastocaron sus mundos, alterando sus carreras y trayectorias personales de formas que nadie habría imaginado. Al llegar a 2025, donde están ahora, lograron recuperar sus sueños perdidos o el destino los llevó por caminos completamente distintos. Sus historias están llenas de resiliencia, dolor y giros inesperados que te dejarán sin aliento. Sumérgete en sus trayectorias y redescubre a los actores que una vez dieron vida a Braveheart. James Robinson, quien interpretó al joven William Wallace en Braveheart, tenía solo 12 años en 1995 cuando encarnó la inocencia y tragedia del niño que se convertiría en un luchador por la libertad. Su actuación fue sutil pero impactante, aunque la fama que ganó desapareció tan rápido como llegó. Tuvo dificultades para pasar de roles infantiles a papeles adultos y terminó alejándose por completo de la actuación. Tras varios intentos fallidos en la hostelería y la construcción, sufrió una fuerte depresión en sus 20. Se casó con la artista local Isla Granger en 2011, una relación marcada por la inestabilidad financiera y el distanciamiento emocional. Tuvieron 2 hijos, Ewan y Maisie, pero se divorciaron en 2018. Alejado de su familia y viviendo en la oscuridad en Glasgow, Robinson ha evitado los medios desde 2015. Su vida ha estado marcada por al menos 5 tragedias personales, incluyendo un accidente automovilístico en 2007, la muerte de su hermano menor, una crisis de salud mental en 2013 y 2 intentos fallidos de rehabilitación. Su patrimonio neto se estima en menos de $50,000 y actualmente trabaja como repartidor a tiempo parcial, viviendo solo en un modesto piso alquilado. Sandy Nelson, quien interpretó a John Wallace en Braveheart, tenía 56 años en 1995 cuando aportó su seriedad estoica al breve pero conmovedor papel del padre de William Wallace. Aunque fue más conocido como baterista de jazz en sus años jóvenes, Nelson tomó ocasionalmente papeles como actor. Tras Braveheart, se alejó aún más de la vida pública, dedicando su tiempo a la música, aunque sin recuperar el reconocimiento de antaño. Su matrimonio con Eleanor Brody terminó a finales de los 90, tras años de desconexión emocional y frustraciones creativas. Tuvieron un hijo, Malcolm, quien luchó con la adicción gran parte de su vida. Sandy enfrentó muchas penas personales, la muerte de su hermana por cáncer, el distanciamiento de su único hijo, la ejecución hipotecaria de su hogar familiar y un derrame cerebral en 2015 que lo dejó con movilidad reducida. Pasó sus últimos años en una residencia en Edimburgo, casi olvidado. Falleció el 14 de febrero de 2022, a los 83 años, por complicaciones de una neumonía. Su patrimonio se estimó en $150,000, un final tranquilo para una vida que alguna vez estuvo llena de fuego creativo. Sean M.C. Hindley, quien interpretó al noble McClanaugh en Braveheart, tenía 39 años en 1995 cuando asumió el papel del padre desafiante cuya hija asesinada desencadena la rebelión de Wallace. Su presencia dio profundidad a la resistencia escocesa, aunque su carrera posterior permaneció trágicamente subestimada. Continuó actuando en cine y televisión irlandesa, pero nunca consiguió papeles de igual magnitud. Su matrimonio con la directora teatral Mary King comenzó con pasión en 1989, pero se fue deteriorando por las largas separaciones y la insatisfacción crónica de M.C. Hindley con su carrera. Tuvieron 3 hijos, Orla, Fiona y Patrick, pero su dedicación al trabajo creó vacíos emocionales en casa. Sufrió 5 tragedias clave, un accidente automovilístico casi fatal en 2001, el suicidio de un amigo cercano, alcoholismo recurrente, un problema cardíaco diagnosticado en 2013 y una pelea pública con un director que casi destruyó su carrera. En 2025, con 69 años, vive recluido en Donegal, apareciendo solo esporádicamente en pequeñas producciones. Su patrimonio se valora en unos $600,000, en gran parte vinculado a su casa familiar que rara vez abandona. Andrew Weir, quien interpretó al joven Hamish en Braveheart, tenía apenas 23 años en 1995 cuando dio vida al leal amigo de la infancia de Wallace. Aunque fue un papel menor, su presencia añadió continuidad y calidez al drama del film. Después de la película, Weir desapareció por completo de la industria.
Enfrentó años de oscuridad, lidiando con problemas de identidad y abuso de sustancias en su juventud. Intentó estudiar ingeniería pero abandonó en su segundo año por depresión. Su breve matrimonio con Claire Dalton, una supervisora de almacén, terminó en 2014 tras un aborto espontáneo y problemas económicos. Tuvieron un hijo sobreviviente, Jamie, a quien Weir ve rara vez. Su vida se desmoronó aún más tras ser diagnosticado con trastorno bipolar en 2016, seguido de un cargo por incendio provocado en 2018 tras una pelea en estado de ebriedad. Fue condenado a servicio comunitario y terapia obligatoria. En 2025, su paradero es ambiguo, se rumorea que vive en Falkirk bajo otro nombre, haciendo trabajos temporales. Su patrimonio ronda los $30,000 y vive en una vivienda subvencionada por el gobierno, muy lejos de la promesa cinematográfica de su juventud. Ralph Riach, quien interpretó al humilde sacerdote del pueblo en Braveheart, tenía 59 años en 1995 cuando dio un tono espiritual y sereno a su personaje. Su papel ofrecía destellos de esperanza en medio del caos de la guerra, personificando a un hombre devoto atrapado entre la fe y el miedo. Fuera de la pantalla, la vida de Riach estuvo marcada por la soledad. Nunca se casó, y aunque circularon rumores de un amor perdido en su juventud, él se mantuvo reservado y profundamente privado. No tuvo hijos y pasó gran parte de su vida en Inverness, encontrando consuelo en la pintura y la introspección. Las oportunidades profesionales disminuyeron con la edad, los papeles teatrales vibrantes se convirtieron en cameos esporádicos y doblajes. Sufrió de artritis crónica, una afección cardíaca y pérdida progresiva de la vista durante su última década. Amigos cercanos notaron una melancolía profunda, un hombre perseguido por los ecos de una fama que nunca lo abrazó por completo. Falleció el 20 de marzo de 2022, a los 86 años, por complicaciones de una neumonía. A pesar de su estilo de vida austero, su patrimonio se estimó en $350,000, mayormente en su cabaña y derechos de obras pasadas. Brian Cox, quien interpretó a Argyle Wallace en Braveheart a los 49 años, otorgó al personaje una sabiduría tosca como el tío sabio que encendió el espíritu guerrero en el joven William Wallace. La imponente presencia de Cox en la película marcó el tono de una carrera que despegó, y, sin embargo, tras el reconocimiento se escondían fragmentos rotos. Su primer matrimonio con Caroline Wood terminó en divorcio tras 20 años, marcado por sus frecuentes ausencias y episodios de depresión. Tuvo 4 hijos, Alan, Margaret, Fiona y Lucy, aunque sus relaciones con ellos han sido distantes y tensas. Ahora con 79 años, continúa actuando, pero lamenta la soledad de las habitaciones de hotel y la amargura de la política dentro de la industria. Ha soportado 5 grandes golpes, la pérdida de su madre por suicidio, el distanciamiento con su hijo mayor, una traición financiera por parte de su representante, 2 sustos de cáncer y un insomnio persistente. A pesar de todo, sigue profundamente dedicado a su oficio. Su patrimonio en 2025 se estima en $12 millones, aunque vive de manera sencilla en Londres y dona la mayor parte de sus ingresos a fundaciones teatrales y programas juveniles escoceses. Peter Hanley, quien interpretó al frágil y atormentado príncipe Eduardo en Braveheart, tenía 31 años cuando encarnó al joven real sofocado por las expectativas y consumido por el tormento interior. Las facciones suaves de Hanley y su actuación tensa reflejaban a un hombre atrapado entre el deber y un amor prohibido. Tras el éxito de la película, su carrera nunca se recuperó del todo, las ofertas eran escasas y, en su mayoría, para teatro o producciones independientes. Se casó con la dramaturga Eileen McNamara en 1998, pero la unión colapsó tras 8 años, debilitada por problemas financieros y luchas de fertilidad. Tuvieron una hija, Nuala, que ahora vive en el extranjero. Hanley permaneció en Dublín, trabajando en teatro comunitario y enseñando actuación, pero durante décadas luchó contra el alcoholismo y la depresión. En 2009, intentó suicidarse tras una recaída severa. Sus amigos lo describen como un hombre trágicamente silencioso, aún prisionero de glorias pasadas. A los 60 años, vive modestamente en un piso compartido cerca de Rathmines, con un patrimonio estimado en $250,000. Aunque olvidado en el cine,
sus estudiantes lo recuerdan como un mentor tierno y roto que una vez bailó con la realeza en pantalla. Stephen Billington, quien interpretó a Philip, el amante elegante y trágico del príncipe Eduardo, en Braveheart, tenía 30 años en 1995 cuando su interpretación matizada del amor reprimido en medio de la crueldad conmovió profundamente. La vulnerabilidad de su personaje contrastó con la brutalidad del filme, creando una de sus dinámicas más emocionalmente intensas. Tras Braveheart, Billington luchó contra los estigmas de tipo de papel y trabajó principalmente en telenovelas británicas y teatro. Se casó con la coreógrafa francesa Celeste Marceau en 2001, una unión apasionada pero tormentosa. Tuvieron gemelos, Julien y Mathieu, pero se divorciaron en 2013 cuando Celeste descubrió su infidelidad con una alumna. La separación le costó la custodia y dejó cicatrices emocionales. Ha sufrido 5 reveses dolorosos: estancamiento profesional, la muerte de su padre, ser expuesto públicamente por la prensa, una batalla contra el cáncer de garganta y el distanciamiento de sus hijos. Ahora con 60 años, enseña actuación en un conservatorio en Manchester, viviendo en gran parte a través de los sueños de sus estudiantes. Renta un piso modesto y dirige talleres de escritura. Su patrimonio ronda los $500,000, muy lejos de lo que alguna vez prometió su futuro. Sean Lawlor, quien interpretó a Malcolm Wallace, el padre estoico y valiente de William Wallace, tenía 44 años cuando Braveheart se estrenó en 1995. Su interpretación capturó a un hombre forjado por el dolor y el orgullo, dispuesto a sacrificarlo todo por la libertad de su hijo. Fuera de la pantalla, la vida de Lawlor reflejaba las luchas silenciosas de sus personajes. Se casó con Anne Lawlor a inicios de los 80, y tuvieron 3 hijos, Sean Jr., Ciara y Niall. Pero el matrimonio estuvo marcado por largas ausencias debido a compromisos teatrales en Irlanda y Reino Unido. Enfrentó inestabilidad financiera durante gran parte de su carrera, trabajando muchas veces sin paga solo para mantenerse activo en el arte. La vida de Lawlor estuvo marcada por múltiples tragedias: una larga disputa legal por regalías no pagadas, la pérdida de su hermano por suicidio, un accidente de coche casi fatal en 2003, bancarrota en 2006 y un devastador diagnóstico de cáncer en 2009. Murió el 10 de octubre de 2010, a los 59 años, a causa del cáncer. Al momento de su muerte, prácticamente no tenía bienes, con un patrimonio estimado en solo $50,000. Fue recordado con cariño por sus colegas, no por la fama, sino por su compromiso con la actuación incluso cuando el foco se apagó. James Cosmo, quien interpretó a Campbell, el ardiente y curtido compañero de batalla de William Wallace, tenía 48 años cuando asumió el papel en Braveheart. Conocido por su voz áspera y mirada de acero, Cosmo aportó profundidad a un guerrero endurecido por la guerra pero ablandado por la lealtad. Aunque su carrera prosperó en títulos como Game of Thrones y Highlander, su vida personal fue mucho menos triunfante. Se casó con la actriz inglesa Annie Harris en 1980 y tuvieron 2 hijos, Mark y Fergus. Sin embargo, las largas separaciones, su temperamento y su frialdad emocional llevaron al divorcio en 2005. Cosmo también se distanció de su hijo mayor tras una disputa pública por temas de herencia. Tras la fachada de escocés resiliente, luchaba con depresión, especialmente después de la muerte de su padre, el actor James Copeland, y el colapso de varios proyectos personales. Perdió su casa en un incendio en 2012 y batalló silenciosamente contra la dependencia del alcohol. Ahora con 77 años en 2025, vive una vida solitaria en una modesta casa en las tierras altas escocesas. Aunque aún actúa ocasionalmente, su patrimonio se estima en $750,000, muy por debajo de lo que alguna vez prometió su fama. Gerda Stevenson, quien encarnó a Mother McClanaugh con dolor materno y fortaleza silenciosa, tenía 39 años durante la filmación de Braveheart. Su aparición breve pero conmovedora resonó con la audiencia, reflejando a las mujeres escocesas cuyo luto se escondía tras la resistencia. En su vida personal, Stevenson encontró refugio en el arte. Se casó con el compositor Sabona Stevenson en 1997, el matrimonio fue fértil en lo creativo pero inestable emocionalmente. Tuvieron una hija, Maisie,
pero se separaron en 2008 por ambiciones opuestas e incompatibilidad emocional. Gerda no volvió a casarse y pasó la mayor parte de su vida adulta equilibrando la maternidad con un ingreso modesto proveniente de la poesía, el teatro y pequeños papeles. Enfrentó 5 grandes tragedias: la demencia temprana de su madre, el suicidio de una amiga cercana, el colapso de su matrimonio, un diagnóstico de cáncer de mama en 2012 y su desalojo de la cabaña familiar en 2018. Ahora con 69 años, vive modestamente en la Escocia rural, escribiendo y guiando a jóvenes artistas. Su patrimonio, modesto pero fruto de su perseverancia, se estima en $150,000. Mairie Calvey, quien interpretó al angelical joven Murron en Braveheart con solo 5 años, se convirtió en el rostro de la inocencia y la tragedia. Sus grandes ojos y tiernas escenas con el joven Wallace conmovieron al público, pero ese papel la condujo por un camino turbulento. Tras la fama temprana, Calvey luchó por encontrar su identidad. Sus padres se divorciaron cuando tenía 9 años, lo que provocó años de inestabilidad y mudanzas constantes. Volvió a actuar en sus 20, decidida a recuperar la pasión de su infancia, pero su carrera estuvo marcada por encasillamientos y rechazos constantes. Se casó con el productor de cine Daniel Reeves en 2017, pero el matrimonio colapsó 2 años después tras acusaciones de infidelidad y abuso emocional. No tuvieron hijos. Calvey ha luchado contra una fuerte ansiedad, una sobredosis casi fatal en 2020 y la pérdida de su mejor amiga por suicidio. También sobrevivió a un episodio de acoso por parte de un fanático trastornado en 2023, lo que la obligó a mudarse y retirarse temporalmente de la actuación. Ahora con 35 años, vive semi-aislada en Gales y ocasionalmente produce cine independiente. Su patrimonio se estima en $200,000, aunque rara vez aparece en público y evita por completo la cultura de celebridades. Patrick McGoohan, quien interpretó al rey Eduardo y en Braveheart, tenía 67 años en 1995 cuando dio vida al frío y calculador monarca, conocido por su dominio despiadado y autoridad implacable. Su actuación fue escalofriantemente memorable, marcando uno de los últimos papeles importantes de su carrera. Aunque venerado por su intelecto y presencia escénica, McGoohan llevó una vida marcada por la soledad y el conflicto interno. Casado con Joan Drummond desde los años 50, su matrimonio perduró pero estuvo marcado por largas separaciones, la fama y su conocido temperamento. Tuvieron 3 hijas, Catherine, Anne y Frances, pero su relación con ella fue distante durante muchos años. Luchó contra el alcoholismo en su vejez, así como con una depresión crónica, problemas de salud persistentes y una creciente desilusión con la industria que una vez amó. Su negativa a aceptar los valores de Hollywood lo dejó aislado tanto profesional como personalmente. Murió por complicaciones tras una cirugía el 13 de enero de 2009, a los 80 años, habiéndose retirado por completo de la vida pública. Al momento de su muerte, su patrimonio se estimaba en $3 millones, gran parte administrado en fideicomisos para sus nietos. Sigue siendo una figura temida y reverenciada en la historia del cine. John Kavanagh, quien interpretó a Craig en Braveheart, tenía 52 años en 1995 cuando aportó una fuerza silenciosa a un personaje menor pero simbólico. Aunque su papel fue breve, la presencia conmovedora de Kavanagh dejó una impresión de tristeza contenida en medio del caos de la guerra. A pesar de décadas en la escena teatral y cinematográfica irlandesa, la fama duradera siempre le fue esquiva. Se casó con la diseñadora de vestuario Mary Doran en 1971, y aunque su amor fue profundo al inicio, con el tiempo se fue agotando. La pareja se separó discretamente a comienzos de los 2000. Tuvieron 2 hijos, Sean y Eimiar, quienes se alejaron tanto del mundo del espectáculo como de su padre. Kavanagh sufrió 5 heridas profundas, un accidente automovilístico casi mortal en 1998, el suicidio de su hermano menor, el colapso de su matrimonio, un incendio que destruyó años de recuerdos irreemplazables y una larga batalla contra el cáncer de garganta a inicios de la década de 2010. Ahora con 82 años en 2025, vive modestamente en el condado de Wicklow, prácticamente olvidado por la industria a la que entregó tanto. Su patrimonio, valorado en unos $700,000,
refleja una carrera de devoción más que de recompensas. Continúa escribiendo poesía que nadie lee. Mel Gibson, quien interpretó al legendario William Wallace en Braveheart, tenía 39 años en 1995 cuando dirigió y protagonizó el papel que ganaría premios Oscar y marcaría a una generación. Su interpretación del heroico escocés fue cruda, visceral e inolvidable. Pero el éxito rotundo de Braveheart fue tanto el clímax como el inicio de su larga caída. Su matrimonio con Robin Moore terminó en 2011 tras 31 años, marcado por escándalos y acusaciones de abuso emocional. Tuvieron 7 hijos: Hannah, Edward, Christian, William, Louis, Milo y Thomas, pero muchas de esas relaciones se deterioraron. Sus romances posteriores, incluyendo uno con la pianista rusa Oksana Grigorieva, fueron turbulentos y públicos, dañando aún más su imagen. Gibson enfrentó la ruina profesional tras comentarios racistas y sexistas, un arresto por conducir ebrio, acusaciones de violencia doméstica y años de veto en Hollywood. Pese a un lento regreso, sus demonios personales persistieron. Ahora con 69 años en 2025, vive en relativa reclusión en su finca privada en Costa Rica. Su fortuna se estima en $425 millones, en su mayoría invertida en bienes raíces y regalías. Pero su legado sigue dividido, eternamente entre la grandeza cinematográfica y la fragilidad humana. ¿Quién es tu personaje favorito de Braveheart? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de estos actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutas este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras futuras publicaciones. Gracias por tu apoyo.